camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. En tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. 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 Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio a Jesús, ya nos dio, nos dio a Jesús. Ya nos dio a Jesús, ya nos dio
dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Nos dio la iglesia, Ya nos dio la iglesia, ya nos dio la iglesia, ya nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. nos dio el perdón, Ya nos dio el perdón, ya nos dio el perdón, nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. nos dio a Jesús, Ya nos dio la iglesia, nos nos dio el perdón, nos dio su gran amor. Mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio, mi Dios ya nos dio su gran amor. Muy buenas noches, ¿cómo están? La escritura dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida. Qué bueno saber es que Dios está en medio de nosotros, que Dios es poderoso y que nos va a salvar y que Él está contento de nosotros. Con esta escritura quiero darte la bienvenida a tu servicio de mediados de semana. Vamos a orar para poner en manos de Dios nuestro servicio. Mi Dios y Padre, Señor, gracias. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, mi Dios, porque tenemos la oportunidad de compartir a través de estos medios digitales, Señor y Dios. Yo te oro, Padre, que tú dirijas, mi Señor, los mensajes, las prédicas, las canciones, Señor, y que tu palabra pueda tocar cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en el sagrado y santísimo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenas noches para todos. En este momento vamos a estar compartiendo lo que es nuestro mensaje de contribución semanal. Vamos a estar compartiendo una escritura en Primera de Crónicas 29 de la Nueva Versión Internacional. Primera de Crónicas 29, versículos del 11 al 13, dice: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es también el reino. Y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Cuando escuchamos esta escritura bajo una condición normal, nosotros por convicción y entendiendo de que eso es real, decimos amén. Pero cuando leemos esta escritura en condiciones de incertidumbre, de preocupaciones, y vemos cómo Dios trabaja, ese amén se hace mayúsculo y terminamos diciendo, todo es posible gracias a Dios. En los primeros meses de la pandemia del año pasado, cuando a mí me preguntaban acerca de la proyección de la contribución semanal, cómo vamos a terminar el 2020 en cuanto a nuestra contribución semanal, realmente la incertidumbre y las preocupaciones inundaban mi cabeza y era simplemente no sabemos cómo vamos a terminar. Era prepararse para lo peor. Cuando se escucha un mundo
paralizado, cuando se escuchan de cierre de empresa, de despido de personal, de enfermedad, de muerte, realmente es cuando la dependencia de Dios se hace total, 100%. Inicia la escritura diciendo: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es también el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. Nosotros, gracias a nuestro Dios, cerramos nuestra contribución semanal con un excedente de 1.2%. No escuchaste mal. Nosotros en el 2020 cerramos nuestra contribución semanal con un excedente de 1.2%. Y en este momento yo sé que en sus casas me imagino los aplausos, el regocijo, la felicidad. Y es que por encima de todos los pronósticos, por encima de todos los vaticinios, nosotros logramos obtener un excedente en nuestra contribución semanal en el 2020, demostrando una vez más lo que dice la Escritura: de Dios proceden la riqueza y el honor. Dios lo gobierna todo. Y termina diciendo la Escritura: en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Oremos por nuestra contribución semanal. Dios y Padre, gracias, mi Dios, por todo. Gracias por ese excedente en el año 2020. Gracias, mi Dios, por tomar el control de su iglesia. Gracias por dirigirnos. Gracias por su protección. Orándole que igualmente este año usted tome el control de su iglesia, de cada discípulo, de cada persona que se integra a escuchar y a ver nuestro servicio, mi Dios. Gracias por todo lo que usted hace en favor de su pueblo. Diríjanos siempre, Señor, y dirija esta contribución en el nombre sagrado de su Hijo Jesús, el que le imploro todo esto. Amén. Soy Zach Facio de Kidogbo y estas son grandes noticias de las iglesias internacionales de Cristo en México y Cuba. Durante el año pasado, las iglesias en México tuvieron 350 bautismos y 149 restauraciones. Es decir, 454 nuevos hermanos y hermanas se añadieron a la fe, muchos de ellos del ministerio universitario. La Iglesia de la Ciudad de México tiene más de 4,000 miembros, lo que la convierte en la segunda congregación de ICOC más grande en el mundo. A Dios sea la gloria. A pesar de los retos en el pasado con la unidad de la Iglesia, los líderes mexicanos se determinaron a permanecer fuertes y unidos. Realizan reuniones mensuales de enseñanza y construcción de relaciones, y las iglesias están creciendo saludablemente. La serie de videos devocionales diarios producida en su canal de YouTube ha sido vista por amigos y familiares, quienes se han suscrito al canal, acercando a más personas a la iglesia. Los hijos de 3 líderes de la iglesia se han hecho discípulos durante la pandemia. La videoconferencia del Ministerio Universitario reunió a más de 400 estudiantes, quienes recibieron enseñanza, visión y unidad. Fue inspirador. Cerca de ahí, en Cuba, un hermano ofreció su casa para servir a la iglesia. El vecino de ese hermano, Jesús,
escuchó el servicio y fue bautizado unas semanas después. La esposa de Jesús se restauró en la iglesia y la abuela de Jesús, de 75 años, fue bautizada unos días después. En total, han sido 5 bautismos y una restauración en La Habana, Cuba, en 2020. Además de estas buenas noticias, pensamos que también es importante mencionar algunas de las noticias tristes debido a la pandemia. Hasta ahora, 17 de nuestros hermanos y hermanas en México han muerto debido al virus. Son tiempos difíciles, pero sabemos que Dios sigue trabajando. Creemos que Dios continúa bendiciendo y guiándonos a través de la dificultad. Continuemos orando por las iglesias y gracias por acompañarnos en un minuto de buenas noticias. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Buenas noches, familia, qué gusto poder saludarles. Qué honor también tengo de poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios y me siento sumamente contento por esta oportunidad. Bueno, las semanas anteriores, las últimas 2 semanas, tuvimos servicios diferentes donde estábamos un poquito más conectados, compartiendo un poco más, viéndonos ahí en vivo, saludándonos y fue algo buenísimo, algo muy bueno y que le agradezco a Dios que puso esas ideas ahí en nuestros líderes para poder hacer esos talleres, que en el caso mío, ¿verdad? Mi primer taller oficial de casado que pude disfrutar, pude aprender muchísimo y fue muy bueno para nosotros. Y justamente en ese primer taller, en esa primera reunión, al final hubo un hermano que le hizo una pregunta a nuestro predicador. Le decía que en los momentos difíciles del matrimonio, donde él se refugia, donde él busca la ayuda, ¿qué hace, por ejemplo? Y cuando nuestro predicador le estaba contestando a ese hermano, yo me fui muchísimo más lejos, mi mente se desconectó ahí y empecé a preguntarme, bueno, en los momentos difíciles espirituales de nuestra vida, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y a preguntarme yo, ¿dónde voy? ¿Dónde me refugio? ¿Dónde busco mis fuerzas? Estaba yo pensando y contestándome, me pude dar respuesta que pueden pasar varias cosas. Bueno, puede pasar que buscamos la fuerza para levantarnos a veces donde la encontramos, podemos buscar la fuerza también donde no la encontramos, o puede pasar que simplemente no queremos buscar la fuerza, queremos quedarnos así, no queremos buscar la ayuda. Pero algo que tenemos que tener presente, algo que tenemos que siempre recordar, es que aún en el momento que nos sentimos o incluso cuando estamos más débiles, podemos encontrar fuerza si la buscamos en Dios. Y justamente esta noche quiero hablarte acerca de eso. El título de la clase de esta noche es Fuerzas en la debilidad. Antes de entrar a la escritura, vamos a estar leyendo una escritura en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4 al 22. Jueces 16, del 4 al 22. Pero antes de leer la escritura, vamos a orar. Después de eso te pongo un poco en contexto de lo que estaba pasando previo a lo que vamos a leer y después pasamos a la escritura. Amén. Señor y Padre, gracias. Gracias, Dios bueno y amoroso, por el privilegio, el honor, mi Dios, de tener nuestro servicio juntos, de poder orar, Padre, de poder compartir su palabra, mi Dios, de poder animarnos unos a otros. Padre, le oro de mi Dios de que usted me dirija, de que todo esto sea gloria y honra suya y que nos pueda, Padre, ayudar, por favor, a tener fuerzas en la debilidad. Muchísimas gracias, mi Dios. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, los pongo un poco en contexto de lo que estaba pasando anteriormente a lo que vamos a estar leyendo en la Biblia la noche de hoy. Bueno, sucede que el pueblo de Israel en ese entonces no tenía quien los dirigiera, no tenía quien los guiara, no tenían un líder, no tenían a alguien que los llevara por el camino, ¿verdad? Correcto. Porque en ese momento el pueblo estaba bien desenfocados de su propósito, lo que tenían que hacer, que era limpiar la tierra de esas naciones y pueblos que no adoraban a Dios. Ellos como pueblo de Dios tenían que tomar las riendas, de verdad, del mundo y guiar a las demás naciones. Sin embargo, estaban sumamente desenfocados, habían fracasado en su labor y en vez de ellos ser guía, estaban copiando las malas costumbres, copiando los malos ejemplos de las naciones que tenían alrededor. El pueblo estaba siendo oprimido y a raíz de su fracaso habían decidido arrepentirse. Amén, lo cual es bueno. Habían decidido arrepentirse implorando a Dios por ayuda. Entonces, al implorarle a Dios por ayuda, Dios los escuchó, Dios los liberó.
Para profundizar un poco más en esto, pueden ir al libro de Josué, el libro anterior a Jueces, y van a poder encontrar un poco más de información y profundizar al respecto de todo esto. Pero el pueblo en ese momento, como les decía, imploró a Dios. Dios los ayudó para restaurar ese enfoque, para restaurar el enfoque del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios levantó héroes, levantó caudillos que ayudaron al pueblo de Israel a encaminarse de nuevo. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida de uno de esos caudillos. Vamos a hablar acerca de la vida de Sansón. Sansón, que fue un hombre que nació como resultado del plan de Dios, fue un milagro como resultado del plan de Dios en la vida de sus padres, ya que la madre de Sansón era estéril. Sin embargo, nació como un milagro. Y este hombre nació para ayudar al pueblo de Israel, para liberar al pueblo de Israel de mano del pueblo de los filisteos. Y para poder hacer eso, Dios dotó a Sansón de una fuerza extraordinaria. Pero ¿qué Sansón hizo con esa fuerza? ¿Cómo Sansón utilizó esa fuerza? Bueno, vamos a verlo en el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer específicamente el versículo del 4 al 22. Dice la Biblia: Después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: Engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón: Por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Y Sansón le respondió: Si me atan con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas, y con ellas Dalila ató a Sansón. Y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fueran un cordón quemado, y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dalila le dijo: Me engañaste, me has estado mintiendo, pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le respondió: Si me atan con sogas nuevas que nunca hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto, pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón: Todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le contestó: Lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón y tomando las 7 trenzas de su cabello, las entretejió con la tela del telar, y después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Entonces ella le dijo: Mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Si ya van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto: Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez se le había descubierto su secreto, mandó decir a los jefes filisteos: Ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza
en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, el cabello empezó a crecerle de nuevo. Amén. Primer punto, familia, fuerza dada. No sé si te pasa o si te pasó la primera vez que leíste estas escrituras, la historia de Sansón, que pensaste, wow, Sansón, tan fuerte, y sabiendo lo vulnerable que iba a ser si decía su secreto, cayó tan fácil. Y esto, señores, es una muestra de que la fuerza formidable no es garantía de protección en la batalla. Aunque Sansón tenía un poder dado por Dios, fue derrotado por una debilidad que él tenía de forma personal. De la misma manera nosotros, como cristianos, tenemos un Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios Todopoderoso para ayudarnos en nuestra batalla. Esa es la fuerza dada de cada uno de nosotros. Pero a la vez, cometemos errores. A la vez, en nuestra debilidad, cometeremos errores de la misma forma que hizo Sansón. Pero vamos a ver esto con mucho más detalle. Sansón obviamente estaba en pecado. El hombre estaba sumergido en su pecado. Y está claro que es un ejemplo claro de cómo un hombre usado por Dios como Sansón, un hombre que iba a ser usado por Dios como Sansón, también puede pecar y descaradamente hacerlo. Y vemos también que Sansón se enamoró otra vez, digo otra vez, porque si se van al mismo libro de Jueces, en el capítulo 14, van a ver que Sansón tuvo un primer matrimonio fallido, también con una mujer filistea, en este caso con otra filistea más que es Dalila. Tuvo 2 matrimonios con 2 mujeres fuera de su entorno, del pueblo de Israel. Y esto, señores, es un vivo ejemplo de cómo las cosas de afuera del mundo nos pueden a nosotros atraer. Y lamentablemente es algo que así como a Sansón le ha pasado, lo hemos visto con algunos hermanos, incluso con hermanas, que en su tiempo, en su vida como discípulos, no encuentran una pareja todavía y se desesperan y buscan fuera. Y a mí todavía no me ha pasado, Jehová reprenda, espero que nunca me pase, porque no puedo decir que de esa agua no voy a beber, que nunca voy a beber, espero en Dios que nunca me pase. Y tal vez no te puedo hablar de lleno de cómo es ese estilo de vida, con mi ejemplo, ¿verdad? Porque no lo he vivido, pero sí te puedo hablar de cosas que a mí sí me han sucedido, de batallas que yo he tenido que lidiar con las mismas impurezas, como lo hizo Sansón y como lo han hecho algunos hermanos. Por ejemplo, te puedo comentar de una ocasión que me vi envuelto buscando impurezas en las redes sociales. Como joven aún, o joven al fin, me gustan muchísimo las redes sociales. Y en esta ocasión te voy a hablar de una que uso, ¿verdad? Actualmente, pero que al principio, hace unos 3 años atrás, empecé a usarla con mucha fuerza, a darle muchísimo uso, que es el Instagram. Esa red social, yo si le daba al buscador del Instagram, me salían cosas que podrían ser de mi interés, o cosas que mis amigos le daban like, cosas que mis amigos habían visto que podían generar interés en mi persona, ¿verdad? Y en esas cosas me salían muchísimas imágenes y hasta videos impuros, cosas que me ponían a luchar, que ponían a luchar mi pureza. Y recuerdo que cuando hablé de esto como discipulador, él me estuvo diciendo algo que yo no había visto de ese punto, como hay muchas redes sociales y específicamente el Instagram es una red social que es de imágenes, que es de videos, que es de fotos, es una red social visual, no precisamente para leer un mensaje o para enviar un mensaje, es para tu ver, para llenarte los ojos. Entonces, eso me pasaba, yo me llenaba los ojos, empezaba a buscar cosas que saciaran mi deseo pecaminoso. Y recuerdo que, señores, yo fui tan bobo, tan tonto, que yo le ponía la mano mientras buscaba en el Instagram, le ponía la mano y hacía así, que para no ver, para no topar, pero la mano así se la ponía, viendo a través de los dedos. Y recuerdo que cuando me aparecía algo, yo mismo me hacía un drama, oh Dios mío, me apareció esto, mira lo que vi, lo que encontré. Pero mentira del mismo, yo estaba buscando todo eso, yo quería ver esas cosas, yo quería saciarme de eso. Recuerdo que me aconsejaron a borrar la aplicación, gracias a Dios lo pude hacer, pude cuidarme de eso, recibí muchísima ayuda de mi discipulador, pero también de mis amigos que me dan muchísimo seguimiento, porque son batallas mentales mías constantes. Y pude salir adelante con esta situación. Y tú sabes qué es lo más triste de todo esto, que eso pasó yo teniendo la fuerza que Dios me había dado.
pasó teniendo el Espíritu Santo y el Espíritu me hablaba y yo lo callaba. Tenía la fuerza de Dios y estaba ignorando todo eso. Y me muestra que no estamos exentos. Debemos de cuidarnos. No importa lo fuerte que creemos que estamos, no podemos sentir tan fuertes espiritualmente como estaba Sansón físicamente. Y no estamos exentos de caer en el pecado. Tenemos que cuidarnos. Fíjate que si vemos a Dalila también aquí, esta mujer estaba también enamorada. Estaba enamorada del dinero que le iban a dar si ella entregaba a Sansón. A esa mujer le iban a dar 110 monedas de plata. Esto equivale, según lo que yo estuve buscando, equivale a 140 libras de plata. Imagínate, le iban a dar 110 monedas por cada uno de los soldados que fueron a buscar a Sansón. Digamos que fueron 10 a buscar a Sansón. Es un dinero que esa mujer le iba a dar. Ella estaba enamorada, pero era de eso. Señores, y le hablo de esto, les cuento estas cosas, le doy este ejemplo de la vida de Sansón, le hablo del ejemplo lamentablemente de hermanos y hermanas que han caído en esto, le hablo y que no están con nosotros lamentablemente, no son parte del cuerpo de Cristo lamentablemente, y le hablo de mi ejemplo porque no estamos exentos, no podemos dejarnos engañar. Cualquiera de nosotros puede caer. Proverbios 6 habla de las consecuencias del adulterio, habla de las impurezas y de algunas otras cosas más. Y te quiero leer una escritura en Proverbios 6, capítulo 27. Esta pequeña parte quiero leértela, una escritura, ¿verdad?, que nos han animado muchísimo con ella, que dice, Proverbios 6, 27 dice: el que se echa fuego en el pecho, sin duda se quema la ropa. Amigos, hermanos, si nosotros le damos chance a la tentación, le damos chance al pecado, nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar. A nuestro alrededor van a aparecer muchos Dalilas, van a aparecer muchos Dalilos, van a aparecer muchísimas tentaciones. Yo te hablé de las mías, pero hay algunas que son diferentes, las tuyas son diferentes a las mías posiblemente. Y van a aparecer en nuestro caminar con Dios muchísimas tentaciones que nos pueden engañar, que nos pueden atar como hacía Dalila con Sansón. Que nos pueden hacer muchísimo daño. Y Sansón pudo librarse en muchísimas ocasiones, como pudimos ver en las Escrituras. Pudo salir mientras jugaba con el pecado, con Dalila. Pudo librarse en muchas ocasiones, pero llegó al punto en el cual fue destruido. Hasta el momento que Dalila supo que el pecado, que Satanás supo cómo agarrarlo, fue destruido completamente, o fue atrapado en ese momento. Y es importante, familia, es importante, amigos, que nosotros podamos identificar, que podamos tener claro cuáles son las áreas que a nosotros nos afectan, para que nos cuidemos de forma personal en esas batallas, para que nos cuidemos cuáles son esas áreas, cuáles son esas situaciones, cuáles son incluso esas personas que a mí me hacen pecar, que me hacen luchar, para yo mantener distancia, para yo cuidarme, utilizando la fuerza que a mí se me ha dado, la fuerza del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amigo también que está estudiando la Biblia, tú tal vez dices, bueno, yo no me he bautizado, yo no he recibido el Espíritu Santo de Dios, pero estás recibiendo estudios bíblicos, te estás fortaleciendo para poder batallar con tus situaciones, con tus luchas, con tus batallas. Utilicemos las fuerzas que Dios nos está dando, las fuerzas que nos han sido dadas. Seguimos hablando un poco más de lo que estuvo pasando con Sansón y pasamos al segundo punto. Fuerza perdida. Volvemos entonces al libro de Jueces, donde estábamos leyendo nuestra escritura base, el libro de Jueces, capítulo 16. En esta ocasión vamos a leer del 16 al 22. Jueces 16, del 16 al 22, dice la Biblia. Como era tanta la insistencia de Dalila que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos: ahora sí, vengan que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó
y creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Esto era algo que ya de hecho a Sansón le había sucedido en su primer matrimonio. Él había cedido a los ataques, a la presión de la esposa que tenía al principio. Eso lo pueden ver en Jueces 14, del 15 al 18. Y aquí mismo también vemos que cedió ante Dalila. Dalila se estuvo quejando con Sansón de que no lo amaba y prácticamente en este entonces ella le estuvo pidiendo a Sansón la prueba de amor, como dime cuál es tu secreto, muéstrame que me amas. Pero fíjate que la prueba de amor que Dalila le estaba pidiendo a Sansón era prácticamente que se destruyera él mismo. Le estaba pidiendo a Sansón que dejara de lado su servicio a Dios para demostrarle el amor a ellos. Fíjate que vemos cómo el hombre más fuerte del mundo se hizo débil bajo una relación pecaminosa. Este hombre tan fuerte perdió todo por estar buscando algo que no le agradaba a Dios. Quizás Sansón pensaba que como él era fuerte en una área, podía lidiar con fuerza en las demás áreas de su vida. Y estaba tan equivocado que mira de qué forma terminó. Cuando nosotros estamos débiles en un área, señores, las reacciones más comunes en la debilidad, lamentablemente, es caer. Por eso es tan importante, señores, que nos cuidemos. Y fíjate cómo Sansón, al exponerse aún más, se hizo entonces más débil y más fácil, cayó ante la tentación. Y fíjate cómo estaba siendo atacado en momentos que él ni siquiera notaba. Sansón no se estaba dando cuenta que él estaba siendo atacado. Él estaba muy cómodo en las piernas de Dalila, recostado en Belén con los pastores. Este hombre se estaba durmiendo. Él no se estaba dando cuenta que estaba siendo atacado por lo tan atrapado que estaba por el pecado. Esa fue la estrategia que usaron con Sansón. Esta fue la manera que a él lo atacaron. Para atraernos a nosotros al pecado, para atacarnos a nosotros, también van a usar una estrategia. Una estrategia que nos puede arrastrar, que nos puede arropar, que nos puede poner a dormir y ser atacados sin ni siquiera darnos cuenta, cediendo a esa presión de las cosas de afuera. Yo me imagino que Sansón, Dalila le hablaba con su voz dulce, utilizando su físico para engañarlo, para que él cediera. Esa fue la estrategia de ella. Y con nosotros también van a usar una estrategia para hacernos caer. Por eso es que debemos de cuidarnos. Si nos fijamos y vemos aquí en las Escrituras el resultado de Sansón, de sus decisiones, de dejarse guiar, de dejarse enamorar por el pecado, vemos que primero había perdido sus fuerzas, fue capturado, le sacaron los ojos. No terminó para nada bien. Sansón no terminó bien. Perdió muchísimo en un instante, porque Dios en ese momento ya no estaba con él. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros, mis hermanos, amigos. Eso es lo que hace el pecado, nos aleja, nos aparta de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos en este momento es, ¿qué nosotros necesitamos perder para darnos cuenta de dónde debemos de salir? ¿Qué necesitamos? Sansón aquí perdió casi todo. ¿Qué necesitamos nosotros perder para nosotros poder hacer un cambio, para nosotros estar de nuevo en el camino que Dios nos está llamando? Necesitamos vernos presos como estaba Sansón. Necesitamos que nos dejen a oscuras, que nos saquen los ojos espiritualmente. ¿Qué necesitamos hacer? O hasta, de hecho, ¿qué necesitamos? ¿A qué punto necesitamos llegar? Como diría más bien Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos allá, vamos a leer esta escritura en Romanos 6, 23, que nos dice: el pecado, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a tomar esa primera parte. Hasta ese punto debemos de llegar. Vernos muertos espiritualmente. De hecho, vernos muertos hasta físicamente. Hasta ese punto necesitamos llegar. Fíjate que a Sansón el pecado le salió muy caro. Si nosotros no nos cuidamos,
nos puede salir muy caro también. Al principio, antes de iniciar en sí la prédica, te hablaba de que a veces nosotros podemos buscar las fuerzas donde no la encontramos, o de hecho no queremos buscar las fuerzas, queremos alejarnos del Espíritu, queremos alejarnos de Dios, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, pensamos que estamos tan metidos en pecado que no podremos salir. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que estamos tan metidos que no podemos salir? Bueno, quiero que vayamos entonces al tercer punto, fuerza restaurada. Tercer punto, fuerza restaurada. Vamos a leer específicamente de nuevo, volviendo al libro de Jueces, capítulo 16. En este momento vamos a leer del 23 al 21. Jueces 16, del 23 al 21, dice la Biblia: Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban: Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a su Dios, diciendo: Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Tan contentos estaban que pidieron que le llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron, pues, de la cárcel y se divirtieron a costa de él, y le pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: Ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3,000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más, y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas gritó: Mueran conmigo los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Durante 20 años Sansón había sido caudillo de los israelitas. Amén. Mientras Sansón estuvo jugando con Dalila, mientras Sansón estuvo jugando con el pecado, envuelto en el pecado, en varias ocasiones, se pudo librar de los ataques que estaba teniendo en ese momento, porque aún seguía con fuerza, hasta que cayó tan hondo, hasta que cayó tan profundo que fue atrapado. Sin embargo, en su hoyo, en lo profundo que él estaba en este momento, vimos anteriormente en las escrituras que su cabello seguía creciendo, el secreto de su fuerza seguía creciendo, y aquí vemos cómo en su cautiverio ruega a Dios, recupera sus fuerzas lo suficientemente para acabar con los filisteos que se encontraban ahí en ese momento. Sansón lo logró. Todavía no es tarde. Todavía tú puedes salir. Todavía podemos salir del hoyo donde nos encontramos ahora mismo, o donde no podemos encontrar ahora mismo. Fácilmente también se puede creer que Sansón no logró su propósito, no cumplió con su prometido, que echó a perder su vida. Pero el propósito de Sansón era ayudar a neutralizar el pueblo de los filisteos que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y vemos que él lo logró. Trágicamente, finalizó de manera trágica, pero vemos que ayudó a neutralizar este pueblo. Tuvo sus consecuencias, pero al final cumplió con su propósito. Fue al auxilio de Dios y recibió su respuesta. Y algo que, ¿verdad?, podemos ver en Sansón en este entonces también es que le oró a Dios. Anteriormente en las escrituras y en la historia de Sansón, no vemos a Sansón que era un hombre que le oraba a Dios, que le hablaba a Dios. Y aquí vemos que Sansón le oró a Dios. Mientras estaba humillado, mientras estaba en su momento más difícil, vemos que se entregó a Dios. Lamentablemente terminó de manera trágica, pero se humilló ante Dios y salió con la victoria. Y algo también que podemos ver de Sansón es en el libro de Hebreos como referencia, lo pueden anotar, Hebreos 12, del 31 al 32, del 32 al 33, perdón, es que Sansón
es mencionado como uno de los héroes de la fe. No da muchos detalles, pero está mencionado en el listado como parte de los héroes de la fe. Y vemos este ejemplo de Sansón y podemos tomar y aprender de todo esto que no podemos subestimar la fuerza, no podemos subestimar los peligros también que nosotros podemos enfrentar, porque podemos caer fácilmente por nuestra propia debilidad. Él probablemente se dio cuenta o pensó que tenía las cosas bajo control por la fuerza que tenía y por las cosas que él podía lograr, que eran de forma extraordinaria. Se dejó llevar por la locura, se dejó llevar por el romance y lo condujeron directamente a la destrucción. Por eso, hermanos, familia, amigos, es tan importante que nosotros podamos cuidarnos, que nosotros podamos tener en cuenta, saber específicamente cuáles son nuestras tentaciones para poder cuidarnos y no caer fácilmente, para poder fortalecernos, para poder así cada día tener una fuerza restaurada. Y te quiero animar con cosas prácticas, 4 cosas prácticas que nos pueden ayudar a mantener nuestra fe restaurada. Y la primera es lo esencial, lo de siempre, lo básico: orar y leer la Biblia. 2 escrituras que te quiero animar para que puedas estudiar y ahí a fortalecer en esa área. Una escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, una de mis escrituras favoritas, que dice que oremos en todo momento debemos orar. Y también Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, que nos habla de someternos a la gracia y de conocer a profundidad, de conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y esas son las cosas esenciales que necesitamos para poder cuidarnos y fortalecernos, para tener una fuerza restaurada cada día. Otras cosas también que nos pueden ayudar es memorizar escrituras. Mateo 4, del 1 al 11, podemos ver a nuestro Señor Jesús en acción. Ahí como estaba siendo atacado constantemente por Satanás y Él lo enfrentaba con las escrituras. Otra cosa también que nos puede ayudar es huir. También podemos aprender de eso en Génesis 12, de la vida de José, de cómo estuvo huyendo la tentación de la esposa de Potifar. Y nosotros con esto de huir, tal vez se puede oír como cobarde, pero a veces no podemos pararnos de frente porque no tenemos fuerza y no podemos pelear igual con el pecado, pues no podemos dejar que nos ataque, que nos agarre. Huye. Trata eso como el COVID, señores. Distanciamiento, mascarilla y manito limpia. Hagan eso como el COVID, sálganle corriendo al pecado. Y por último, otra cosa que necesitamos y que podemos hacer es no estar como llaneros o llaneras solitarias. Debemos de mantenernos unidos. Una escritura que te puede animar con eso es Primera de Juan, capítulo 4, 11. Ahí te la dejo para que puedas leerla también y animarte a estar unido, conectado con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando estamos en una situación de dificultad, ¿verdad? No nos quedamos estáticos. Nosotros enfermos buscamos los medicamentos, buscamos remedios, vamos al doctor. De hecho, dependiendo de la situación, si es muy difícil, nosotros gastamos lo que no tenemos para recuperar nuestra salud, dependiendo de la situación. Debemos hacerlo así mismo, con más fuerza todavía aún, para recuperar nuestra salud espiritual, para no dejarnos morir. Todavía no es tarde. Todavía podemos salir adelante como lo hizo Sansón. Y para finalizar y para resumir de alguna forma esta prédica, una de mis escrituras favoritas te quiero compartir en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos allá. 2 de Corintios 12, 9 dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que necesitamos, señores, es el amor de Dios. En nuestra debilidad necesitamos el amor de Dios. En nuestra fuerza necesitamos el amor de Dios. Y así que repose ese poder de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda, hermano y amigo que me estás escuchando, que aún en el momento donde nos sentimos o incluso en el momento donde estamos más débiles, podemos encontrar fuerzas si la buscamos en Dios. Fuerza en la debilidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Peticiones de oración.
Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. De quien ya conoce a Jesús, la verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, que el sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.